Hola, buenos días. Yo voy a hablar en portugués. En Latinoamérica, a lo largo de todo este año, yo he hablado muchas veces en portuñol. A lo mejor en 100 o 200 años hablaremos todos en portuñol en el futuro. Yo creo que vamos a llegar a un idioma común que vamos a mezclar entre las dos formas de interpretación que tenemos de nuestros dos idiomas, que son reflejo de la interpretación también del mundo. Bueno, es un privilegio estar por Latinoamérica y poder entender todos nuestros pueblos, los del México hasta Patagonia. Y yo lo he hecho este año para implantar una propuesta de cultura viva comunitaria en varios de nuestros países. La propuesta ha empezado en Brasil en el año 2004, en un momento de cambio, un momento pues de mudanza política y sobre todo de una mudanza o cambio simbólico en la dirección del gobierno brasileño. Yo no os voy a hablar aquí del significado político y económico de la victoria del presidente Lula, pero os voy a hablar desde el punto de vista simbólico. Por primera vez en la historia de Brasil, un hombre con un origen del pueblo que nació en la región más pobre de Brasil, en el interior del nordeste de Brasil, que pasó mucha hambre, que emigró hacia el centro-sur de Brasil para el estado de São Paulo con su familia. Todavía muy pequeñito, trabajó desde niño, luego fue sindicalista, en fin, alguien con quien el pueblo se identificó por primera vez. Así que por primera vez en nuestro país hemos tenido la posibilidad de tener a alguien con la cara del pueblo, con la historia del pueblo, ocupando pues la presidencia de la República. Y ello representó para nosotros pues un cambio simbólico muy significativo. Nosotros, el pueblo brasileño, los más pobres, los más explorados, ha empezado a creer más en sí mismos. Y así empezaron una serie de diferentes transformaciones económicas y también democráticas en todo el país. Todavía queda mucho por hacer. Brasil es un país que hace 10 años era uno de los más desiguales del mundo, pero ahora pues se va disminuyendo la diferencia entre las diferentes clases. Hay todavía mucho trabajo todavía por hacer, pero este es un camino que hemos empezado ya. Para que tengan una idea, se han hecho en construcción de políticas públicas en Brasil más de 100 conferencias nacionales sobre los más diferentes temas. Hemos hablado de salud pública, de formulación de políticas a nivel de LGTB, de cultura, de educación. Hemos hecho muchas conferencias que han empezado pues en las ciudades más pequeñas y que han reunido al final de todo el proceso, a lo largo de 8 años, más de 8 millones de personas en conferencias participativas de formulación de políticas. A nivel de la cultura, en el Ministerio de Cultura hemos hecho 2 conferencias grandes. Una primera que ha reunido 120.000 personas, no todos juntos, claro, pero en varios municipios y luego en los estados, y luego una conferencia grande nacional y una segunda conferencia que hemos realizado en 2.000 municipios del país con más de 200.000 personas. Para que puedan entender el programa Cultura Vive, Puntos de Cultura, para que lo podáis entender, hay que entender el momento que hemos vivido en Brasil. ¿Qué es un punto de cultura? Pues un punto de cultura es la potencia, es la capacidad de reaccionar y transformar que cada uno de nosotros tiene, que está todavía deprimida por culpa de la historia, de los gobiernos, del poder económico, de la construcción de los sistemas humanos
y que no se manifiesta plenamente. La idea del punto de cultura es decir, bueno, cada persona hace cultura, cada uno tiene su capacidad de producir, de hacer cosas, de transformar. Y así fuimos rompiendo las jerarquías, porque la cultura no es libertadora por sí sola, la cultura también esclaviza, también trae con ella patrones de distinción entre cultura más erudita, más popular, más de las masas, formas diferentes de decir lo que es válido y lo que no es válido, y con los puntos de cultura buscamos cortar estas fronteras, romperlas y jerarquizarlas en la cultura, intentando tratarlo todas las culturas al mismo nivel, la comunidad indígena, con jóvenes de hip hop, grupos de cultura en las favelas de Brasil, o también grupos de teatro universitario, de baile experimental, contemporáneo, de música erudita y de investigación. Lo hemos intentado mezclar todo. Cada punto de cultura recibe más o menos unos 30.000 euros al año, un poco menos, y desarrolla su trabajo dependiendo de sus necesidades. O sea, no es el gobierno que nos dice qué tenemos que hacer. El gobierno nos dice, nosotros tenemos X, en este caso, pues unos 30.000 euros. Un pelín menos, creo que 28.000, algo así. Y luego el grupo pues dice cómo va a usar ese dinero. Este es un acuerdo que se hace por 3 años, que luego se va renovando. Así que son 90.000 euros para 3 años. Hay un elemento común a todos los puntos de cultura, que es el estudio multimedia, trabajando con software libre. Es un equipo muy sencillo de 3 ordenadores que trabajan como isla, una cámara de vídeo, un equipo de grabación de música para que los grupos pues puedan construir su narrativa por ellos mismos. El tema de la narrativa es fundamental para la construcción de la idea de punto de cultura. Porque la depresión de la potencia pues pasa justamente ahí, cuando se construye una narrativa unidireccional y unidimensional. Y lo que queremos es tener una narrativa de abajo hacia arriba y múltiple, en que cada grupo se puede comunicar con los demás. Lo que queremos es entrar en este proceso de comunicación global, pero no solo con download, pero con también upload. Pues son, como os digo, grupos indígenas de favelas que hacen sus películas, que graban sus músicas y que establecen su narrativa y construyen o mejoran pequeños equipos culturales. Nada así muy complejo, muy complicado. No son los centros culturales hechos por el gobierno, no. Son espacios culturales construidos por la gente. Hemos empezado con pocos en el 2004. La intención era empezar con 100 puntos de cultura, pero los proyectos eran tan buenos y la comunicación se ha hecho de una forma tan eficaz a través de redes que recibimos 800 pedidos y hemos seleccionado unos 200 en el 2004. Con un éxito inicial de todo el programa, luego hemos ampliado el presupuesto, hemos llegado a 2,5 millones de euros para 25 millones del 2004 a 2005. Entonces hemos aumentado un poco más y actualmente tenemos 3.000 puntos de cultura en Brasil y están todos en actividad. El punto de cultura es parte de un sistema más amplio al que llamamos cultura viva. Pues cultura viva es una redundancia, porque la cultura siempre está viva, pero no es así. La cultura se fosiliza cuando pues pierde su relación con el contexto o cuando se transforma en una mercancía. Ahí la cultura se muere, es una cultura fetichizada. Lo que queremos es una cultura que se renueve constantemente en este proceso de diálogo a partir del punto de cultura.
La idea de cultura viva, pues, es tener una macro red en la sociedad fomentada por el gobierno por esta decisión de participar de forma creativa de todos los procesos de desarrollo cultural, y luego el punto de cultura pues sería una especie de micro red actuando a nivel de la comunidad. Y en torno de todo este punto de cultura se van creando una serie de diferentes acciones que perciben otros recursos. Yo no os voy ahora a comentar todo esto, pero uno es para la cultura tradicional, para el saber transmitido por vía oral. Porque hay pueblos tradicionales, pueblos pues que no saben escribir, o quilombolas, por ejemplo, descendientes de esclavos que han huido de los blancos y han constituido sus comunidades. Hay más de 1000 comunidades quilombolas en Brasil, o pueblos indígenas con conocimiento, por ejemplo, de los pajés, el conocimiento tradicional de la población del campo. Tenemos también pues una acción a la que llamamos griol, en homenaje al conocimiento de los maestros de transmisión oral de África subsahariana. También pues para acordarnos de nuestra identidad africana. En Brasil usamos muchos nombres latinos, griegos, hasta ingleses y franceses, incluso nombres tupí, un idioma muy hablado de los pueblos indígenas, pero nunca reconocemos nuestra tradición africana. Así que también hemos llamado Acción Griot para este conocimiento de la herencia ancestral del pueblo brasileño. Y no solo de afrodescendientes, pero también de maestros que construyen pues bombos japoneses como taikos. Estos también se llaman maestros griots. Luego tenemos otra acción de cultura y sanidad, otra cultura digital, pues haciendo pues talleres de conocimientos libres juntamente con estos puntos de cultura y trabajando con los conceptos de economía solidaria, comercio justo, consumo consciente, trabajo colaborativo y generosidad intelectual. De ahí pues trabajamos también con la idea de crear algo fundamental en este proceso de desarrollo. Y luego tenemos los puntitos de cultura para la cultura infantil, para el ocio, o interacciones estéticas para la integración entre artistas profesionales que hacen pues trabajos artísticos en los puntos de cultura. Hemos hecho más de 200 intervenciones como esta, 15 de ellas entre artistas de Reino Unido y los puntos de cultura de Brasil, y luego también los puntos viajaron a Reino Unido también, y así pues vamos creciendo con muchas acciones. Cada 2 años se organizan grandes encuentros de estos puntos de cultura. Se llama la telaraña. La tela. Es un encuentro pues en el que juntamos la reflexión con seminarios, con la organización pues de todos estos puntos. Hoy en día hay un movimiento de puntos de cultura y especialmente aquello que llamo encantamiento, porque las redes tienen que realizarse de forma presencial, tienen que encontrarse, que verse unos a otros. Y de esa forma el trabajo se desarrolla mejor, porque la búsqueda del punto de cultura no es solo una búsqueda potencial, pero es de un potencial que se realiza con afecto, en que un cuerpo, una persona, un sentimiento, pues se va afectando el proceso de desarrollo de otro. Os voy a leer aquí un libro que he escrito. El mes que viene lo tendréis en español, en una edición de Colombia. Punto de cultura, el Brasil de abajo hacia arriba. Y os voy a contar una historia. Aquí vamos a hablar de ciudades, pero yo voy directamente a un pueblo indígena al interior de Amazonia, porque ahí también viven las mismas necesidades, los mismos problemas y la misma búsqueda de una convivencia en la que se encuentra la identidad en la diversidad.
Un pájaro ruidoso, un espíritu que tiraba regalos. Restos de comida caen del cielo. Está haciendo caca. Los restos de comida se han quedado enganchados en los árboles y los guerreros Iquepeng toqueteaban los terrones desconocidos. Caía comida. Nos fuimos a lavar al río con arena y plantas olorosas. Los regalos tirados por el avión monomotor fueron interpretados como heces de un animal extraño. Esta no era la intención de los hermanos Villas-Boas. Esta es una familia, pues, de indianistas muy famosa en Brasil, que distribuían los regalos como prueba de amistad. Pero fue así que el valiente pueblo Iquepeng interpretó ese primer contacto oficial con la civilización blanca. Está todo documentado en una película en color de la década de los 60. Los Iquepeng vivían en la región de Jatobá, río que corta el norte del estado de Mato Grosso y fuera del área del Parque Nacional de Xingu. Es un área muy grande donde están los pueblos indígenas. Los motivos de la expedición de los hermanos Villas-Boas eran buenos. Querían establecer un primer contacto, proteger ese pueblo, llevarlos para un lugar seguro. Tenían prisa, pues las empresas de madera, de ganado y luego de soja se estaban aproximando a toda velocidad. Al mismo tiempo que gesticulaban y nos amenazaban con palos y flechas, se han ido reculando. Luego aparecían más, gritando, hablando todos al mismo tiempo un idioma extraño. Daban la impresión de que nos mandaban ir de ahí, decía el narrador de la película. 40 años más tarde, los Iquepeng presentan su versión en una película de largometraje, vídeo en las aldeas, en los pueblos, una experiencia que han desarrollado durante muchos años, desde el 2005. Punto y Puntón de Cultura. Pueblos indígenas de diferentes zonas de Brasil forman sus propios cineastas. El indio en la visión del indio. Guión, dirección, edición, actuación de los propios indígenas. El indio delante y detrás de las cámaras. En películas militantes de colaboración asumida, resultado de oficinas de cine con dirección, guión y montaje, documentales y ficción. Kumare Iquepeng, el director de la película Mi primer contacto, presenta una otra mirada de ese encuentro y ofrece la perspectiva de su pueblo. Historias contadas por su padre, niño en la época en la que los Iquepeng han tenido su nombre cambiado para Chicaún. Ahí han cambiado el nombre de un pueblo. Mirad bien esto. Y les han quitado de su tierra. Vamos a registrar ahora nuestro día a día y no una representación, ha dicho el altivo director de cine. Ahora, quien hace el vuelo en avión son ellos, un pueblo sacado de su tierra que se siente exiliado, aunque viviendo en el Parque Nacional de Xingu. ¿Todavía hay matorro?, pregunta el viejo Iquepeng. Ahora solo hay hierba y soja. Eso es lo que muestra la película. ¿Por qué han ocupado mi tierra?, pregunta. Aquí está mi abuela enterrada. Ella es mía. Por ello quiero volver. Llora una vieja india en la escena de la película documental. Hoy usamos esta película para probar que somos de ahí y no de Xingu, dice Kumare. La gente gana premios y con el recurso financiero hacemos más películas en todos lados. Registramos invasiones en la tierra indígena, madereros, garimperos, pescadores, reuniones importantes, complementa él. Hacer la película es activar la memoria hoy. Cada viejo indio que se muere es una enciclopedia que se pierde y por ello filmamos el momento. Fueron los mayores, por haber vivido el primer contacto, que han elegido las escenas que se iban a filmar, argumentan los militantes del vídeo en los pueblos. Este y otras películas son una realidad en puntos esparcidos por todo el país. A lo mejor ninguna gran red de cine va a exhibir esta película, pero yo la he visto en la aldea o pueblo de los Iquepeng, junto con tantos otros cineastas indígenas, en medio
medio de la floresta. Los Iquepeng continúan a querer volver a su tierra y se están preparando para ello. Están aprendiendo a hacer películas y mandan sus hijos a la universidad. Uno de ellos ha hecho incluso un máster en educación ambiental. Y cuando vuelven al pueblo, quitan las ropas, pintan sus cuerpos y militan en el movimiento joven Iquepeng, MJI. Cada 2 meses salen del Xingu en pequeños barcos, navegan en silencio por el río Jatobá y van plantando semillas y otros árboles en sus márgenes. Con poco más de 300 personas, este pueblo se resiste con su guerrilla ambiental y cultural y no pierde la esperanza. Este es un relato de un punto de cultura y como este, pues, como os he dicho, tenemos 3.000. ¿Cómo funciona ahora la teoría de esta construcción de política pública? Voy a usar aquí la pizarra. ¿Cuál es la idea del punto de cultura? Establecer una integración entre un sistema de comunicación entre vida y sistemas. Por un lado tenemos la vida tal y como se vive y aquí tenemos los sistemas. Pues los sistemas pues son los sistemas humanos. Aquí tenemos el Estado, el mercado. Luego la Iglesia, pero no la voy a poner aquí, no vamos a entrar en este tema ahora, no hace falta. Y tenemos aquí la vida tal y como se vive y los sistemas son construcciones humanas históricas, no son construcciones abstractas. Los sistemas existen incluso sin una normatización clara, sin una normativa clara. Todos sabemos lo que manda en el mercado, es el dinero, la compra, la venta. El sistema del Estado lo que lo dirige es el poder. Están aquí, son los medios muy claros de mediación. Y en la vida, pues esto no pasa así. La vida podría ser mediada por el amor, pero también por el odio. Podría ser mediada por la solidaridad. Pero también por la competencia. Y por todos los 7 pecados capitales, la venganza, la envidia, bueno, todos. Aquí, pues, entendemos que hasta matemáticamente, de una forma muy sencilla, en cuanto a la vida, pues ella tiene varios factores que la median. Los sistemas de Estado y el sistema también mercado, también incluso la Iglesia, pues están muy bien regulados, pero no son construcciones distantes de la vida. Hoy en día vemos que la gran mediación de la vida es la competencia. Y todas estas crisis que estamos viviendo pues se deben justamente a esta competición, a esta ambición desmedida que se está desmoronando. Y tampoco podemos decir que todo el mundo pues tiene una vida regulada solo por el amor, o solo por el odio, por la competencia, o solo por la solidaridad. Todos tenemos un poco de cada uno de estos ingredientes. Y luego la búsqueda de la cultura y de una cultura desde un punto de vista de transformación, pues sería encontrar un medio de mediación que garantizara por lo menos un equilibrio entre la relación vida y sistemas. Por un lado, pues buscamos
esto con la identidad. Hay varios programas y acciones culturales que buscan fortalecer las identidades en todos los sitios del mundo y sobre todo en Latinoamérica en los últimos años. Por ejemplo, la victoria del primer presidente indígena en Bolivia es la expresión de la redescubierta de la identidad del pueblo de los Andes. Evo Morales, pues, cogió una hoja de coca y así se volvió presidente de la República. Pues hay un conocimiento ancestral, una sencilla hoja de coca representaba toda una cosmovisión que se ha recuperado en un país como Bolivia. Pero solo la identidad no es suficiente. La identidad también puede ser la fuente de fundamentalismos. Yo diría que también de las verdades acabadas. Y a lo mejor la gran plaga del siglo XXI es justamente esta, el fundamentalismo religioso, de mercados o cualquier otro, incluso cultural. Así que es necesario practicar también lo que llamamos alteridad. Se trabaja poco con el elemento de alteridad, que es nuestra capacidad de vernos o entendernos en el otro. No ser el otro, pero entendernos en el otro. La alteridad no se realiza si no hay una identidad. Aquí hay pues una mezcla constante. Pues un indígena como el Iquepengue tiene que hacer su película en su idioma contando su historia para luego compararla con la historia que han hecho sobre él 40 años antes. Y es así que va estableciendo este proceso. Y el que contó la historia sobre este indígena 40 años antes, los no indios que han hecho esa película que tiene pues un estereotipo determinado sobre este pueblo, pues ellos necesitan escuchar al indio en primera persona. No solo por el habla del otro, que también pues puede ser un otro solidario, amigo, con una relación de compromiso y de benevolencia para con aquella persona, para con aquel pueblo. Pero siempre va a ser la voz del otro. Lo que tenemos que afirmar es la voz construida en primera persona. Y así empezar a entenderse en la diferencia con los otros. Yo en la exposición anterior, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el profesor Ramoneda, aquí trabajamos con la idea de la interculturalidad, no de la multiculturalidad. La multiculturalidad plantea cada uno en su espacio y nosotros no queremos esto. Y Brasil, por sus condiciones históricas, incluso es un resultado de una gran mezcla, de un mestizaje, del canibalismo, un movimiento incluso modernista de hace 80 años que identificó muy bien el canibalismo como una característica del pueblo brasileño. Comer lo que viene de fuera, digerir y presentarlo como nuevo. Yo os diría que de esta combinación constante, que no es un ejercicio de un único momento, pero un ejercicio continuo, es de ahí que vamos a llegar pues a experimentar una solidaridad vivenciada. Las personas son solidarias en mi país. Hay momentos de catástrofe y todos se juntan para ayudar a los otros. ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos, 3, ok. Pero en otros momentos dejan de ser solidarios y tenemos que hacer esta búsqueda a partir de la cultura. ¿Y cómo puede acontecer esto a partir de nuestros puntos? Vamos a imaginarlos. 2 minutitos más, por favor. Aquí pueden ver los puntos de cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, el de cultura digital en Zaragoza, por ejemplo. Y un indígena, un punto de indígenas en Bolivia. Un punto ahora de desplazados o un grupo, por ejemplo, de baile contemporáneo. Un Fura del Baus o teatro, o aquí algo de hip hop, por ejemplo. Pues son grupos diferentes. Vamos a poner aquí un grupo también de música erudita. Y un otro de vídeo.
Aquí están los puntos. Y estos grupos, cuando no comunican unos con otros, pues construyen su propia identidad. Pero imaginemos que les podemos condensar de esta manera, acercándolos. Ponemos letras A, B, C, D, E y F. A, B, C, D, E, F. ¿Certo? ¿Ok? Fica mais fácil. Así es más fácil verlo. A, B, C, D, E. Ok? Eu fiz pouco mais. A não é mais A. A ahora ya no es solo el hip hop. ¿Lo entienden? A. Aquí tenemos A, A menor, que es un A pequeñito, un B pequeñito y un B más grande, todo junto. e assim vai. Lo entienden, ¿no? Y esto funciona así. El intercambio de afectos, el intercambio de ideas, pues está en esta práctica mestiza. Esto se hizo en el llamado Nuevo Mundo. Aquí teníamos una geometría plana muy sencilla, pero imaginemos algo más complicado o tridimensional. ¿Entienden cuántas zonas de acercamiento existen? Esta es nuestra búsqueda. Todos somos un punto y así provocamos un proceso de cambio de percepción de la vida, de construcción de la cultura. Y si lo miramos con atención, nuestro cerebro funciona así. Estos son sinapsis sin un mando único, que parten a partir de pequeños puntos eléctricos. Ahora, volviendo a nuestra primera idea, lo que buscamos con fortalecer este punto, tal y como os he dicho, es la autonomía. O sea, que no queremos que el gobierno haga para, queremos que la gente haga por ellas mismas, garantizando pues su trabajo a través de un dinero del gobierno, porque el Estado es el público. Y luego tenemos aquí el protagonismo, el indio por el indio, cada uno hablando pues en primera persona. Y podríamos definirlo así, un punto de cultura pues que en la primera fase pues sin la mezcla pues sería autonomía más protagonismo. Pero no llegaríamos aún así a esta mezcla dialéctica entre identidad y alteridad. Entonces tenemos que ir un poco más allá en todo este proceso. Es todo un avance. Autonomía y protagonismo ya está bien, pero podemos llegar a más y queremos llegar a más. Este cambio está en las redes. Yo os diría que el punto de cultura pues es autonomía más protagonismo, entre paréntesis, elevados a la potencia de red que resultarían en la emancipación. Este es el sentido, la representación simbólica del programa, y luego, ya termino, tiene una inspiración también en el hombre de Vitruvio. ¿Qué fue este hombre de Vitruvio? Vitruvio, pues, fue un gran arquitecto romano, muchos seguramente le conocen aquí, pues, del siglo I antes de Cristo, y Vitruvio hizo todos los estudios de arquitectura romana, acueductos. Aquí, pues, tenemos un privilegio enorme poder circular por toda esta construcción histórica aquí en España, y hizo un estudio matemático de proporciones humanas, de dimensión entre mano, brazo, antebrazo, cabeza, tronco. Y este estudio se ha perdido, y a lo largo de 1500 años todos los sabios de la Edad Media han intentado volver a encontrar el resultado del estudio de Vitruvio. Y quien lo reencontró fue Leonardo da Vinci. Un amigo mío dijo, pues
cuando digan que este es un problema que no se puede solucionar, yo me voy a acordar del hombre vitruviano, del problema matemático que tiene 1500 años. Y Leonardo da Vinci llegó a este hombre de estas dimensiones, ¿acordáis? Y hay veces que interpretamos de forma equivocada el hombre vitruviano como hombre en el centro. No es solo el hombre en el centro, es el hombre, el humano, como medida de las cosas. Y lo que buscamos con el punto de cultura es exactamente, pues, la búsqueda de estas pequeñas cosas, de las pequeñas medidas que van a posibilitar o pueden posibilitar que ahora en el siglo XXI, en un momento de crisis profunda por la que estamos pasando toda la humanidad, en un momento en el que valores se demuestran incapaces o insuficientes para darnos una alternativa de una buena vida, de un respeto a todo lo que nosotros queremos, cada uno quiere, que en el fondo es muy parecido. Porque yo he tenido la oportunidad de viajar por más de 600 comunidades como la que acabo de describiros aquí, algunas incluso retornando. ¿Y qué quiere esta gente? ¿Qué quieren los iquepeng? ¿Qué quieren los catalanes? ¿Qué quieren los madrileños? ¿Qué quieren los brasileños, los bolivianos, los norteamericanos? Quieren vivir con respeto. Y es posible vivir con respeto desde que encontremos nuestro punto, el punto de potencia, y realicemos esta potencia con afecto y con arte, que es la gran característica de la cultura y que creo que puede estar exactamente en este contexto de la búsqueda de un nuevo patrón de ciudades creativas. No la ciudad creativa disociada de la vida, mercantilizada, con estos espectáculos estandarizados. Yo he tenido la oportunidad, y perdonadme ser tan honesto, ir a ver a Fura del Baus en Barcelona. Estuve ahí, les he ido a ver y no los había visto todavía. Y fue una decepción, perdonadme. Yo tenía una imagen, yo pensaba que era una maravilla, todos mis amigos me habían hablado del Fura del Baus y fue decepcionante porque ellos están cada vez más capturados por el sistema, más estandarizados, y nosotros no queremos esto porque lo que nos afirma es justo lo que nos torna únicos, que es exactamente nuestro punto de cultura, digámoslo así. Muchas gracias.